después del caos de ayer, producto de la increíble protesta de vendedores ambulantes. Los sacaron de una estación de Ricaurte que queda en el centro de Bogotá y ellos decidieron amotinarse literalmente, agredir y bloquear. Desde el lugar a esta hora, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, normalidad a esta hora en la estación de Transmilenio de Ricaurte, una protesta que arrancó ayer de inmediato con bloqueos aquí en la calle 13, a la altura de la carrera 30, justo donde queda esta estación, que es la que da origen a toda esta manifestación de vendedores ambulantes. Es el túnel de esta estación, Néstor, donde se llevaron a cabo operativos de recuperación del espacio público, teniendo en cuenta la cantidad de vendedores ambulantes que se hicieron costumbre en este sitio, decenas y decenas de personas vendiendo todo tipo de productos. La administración distrital tomó la decisión de sacar del sistema Transmilenio, recuperar este túnel donde poco a poco se podía, o más bien donde poco se podía caminar, porque como le menciono estaba repleto de estos vendedores. Lo que hicieron estas personas, una vez lo sacaron de la estación, lo sacó la policía, fue pararse sobre la vía y bloquear la calle 13 por varias horas, buscando justamente que les dieran alguna solución, porque dicen ellos no tenían otra manera de conseguir su sustento diario. Lo que peleaban era justamente que el distrito no los quería dejar trabajar, a pesar de que este es su rebusque. Por esos bloqueos, cientos de personas tuvieron que caminar kilómetros para poder subirse a otro tipo de transporte público. Incluso, Néstor, vimos personas montándose en planchones de camiones y camionetas para intentar llegar a sus destinos. Sí, varias estaciones cerradas, incluyendo la de La Sabana, la de San Fasón, justamente esta, la del Ricaurte, CDS Carrera 32, Zona Industrial, Carrera 43, Puente Aranda, Distrito Graffiti, el CAD y Palo Quemado. Un total de 25,000 personas afectadas por cuenta de estas protestas que rápidamente pasaron a disturbios, por lo que tuvo que intervenir la fuerza pública para desbloquear este punto de la capital del país, Néstor. Gracias, Felipe. Señor secretario de Seguridad en Bogotá, César Restrepo. Doctor Restrepo, buenos días. Néstor, buenos días y un saludo a todos ahí en la mesa de trabajo y a su audiencia. ¿Cuál es la versión? Todo vaya muy bien hoy. Gracias, doctor Restrepo. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes desde la alcaldía de Bogotá sobre la anarquía que intentaron estos señores vendedores ambulantes? Bueno, Néstor, durante los últimos años se ha creado también una anarquía en el espacio público de la ciudad. Progresivamente, cada persona que decidía hacer lo que consideraba en diferentes espacios de la ciudad, incluso dentro del sistema de transporte, fue haciéndolo y entonces se volvió costumbre. Y resulta que el comportamiento de los ciudadanos en el espacio público también involucra riesgos e involucra factores de obstaculizamiento para los otros ciudadanos. En la estación de Ricaurte, que es una estación de transferencia que mueve al menos 70,000 personas por día, y es una estación con unos túneles subterráneos, pues se generó toda una ocupación por parte de personas que desarrollan una cantidad de actividades comerciales en las cuales se genera el riesgo para quienes transitan a través de la estación y adicionalmente obstaculizan la operación del transporte. Y lo que ha hecho la administración distrital, la coordinación de las secretarías de gobierno, del IPES, la empresa Transmilenio, la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana, fue ocupar el espacio de manera funcional, recuperarlo para los transeúntes, para los pasajeros. ¿De cuántos? Y de esa manera, doctor Restrepo, ¿de cuántos vendedores estamos hablando o a cuántos vendedores han censado ustedes en el gobierno? No, yo no tengo el número exacto de los vendedores, pero el IPES, que es una organización que se ha encargado de gestionar el tema de la venta en el espacio público, siempre da una oferta a todas estas personas. De hecho, ayer cuando no pudieron entrar a ocupar la estación, el IPES estaba allí en este lugar haciendo oferta a estas personas, quienes no la aceptaron, solo planteaban sus bloqueos. Lo único que les servía era ocupar un espacio que no está hecho, no está pensado y no es funcional para las ventas ni para las actividades comerciales. Mire, secretario, ¿y por qué se da el jaleo de ayer? ¿Por qué los disturbios? ¿Cuál es el detonante? No, el detonante es que no pudieron ocupar un espacio que no está hecho para las ventas, que es necesario para la movilidad. Es decir, de las llegó personas. La policía y les impidió hacer ventas ambulantes en la estación Ricaurte de Transmilenio. No, el sistema general de protección de la estación no permitió la entrada de elementos sobredimensionados ni la ocupación del espacio para ventas dentro de la estación. Sí. ¿Hay alguna organización detrás de esta protesta o fue espontánea, secretario? Porque al final, durante largas horas, causaron traumatismos serios en la movilidad que al final se tradujo en líos para muchos miles de bogotanos, no solamente en el centro de la ciudad.
En estas manifestaciones siempre hay unos agitadores detrás, siempre hay unos personas que aprovechan estas situaciones para movilizar gente y tratar de someter las reglas y las leyes de la ciudad. Y pues definitivamente nosotros no lo vamos a permitir. Por eso ayer ofrecimos las alternativas para estas personas, pero adicionalmente intentamos de todas las maneras que no hubiera el bloqueo. Hubo una cosa muy grave ayer, Néstor, y es que utilizaron personas discapacitadas para impedir la restitución del orden en las vías. Una actitud absolutamente rechazable y en la que ayer pedimos incluso que el bienestar familiar restituyera los derechos de esos niños que corrían altísimo peligro en un corredor vial con mucha complejidad. Doctor Restrepo, ¿qué va a pasar no con los vendedores ambulantes que están ahí en la estación Ricaurte, sino con todos ellos, los que se movilizan dentro de los buses de Transmilenio, cantando, pidiendo monedas, vendiendo dulces, vendiendo muchos artículos? ¿Con ellos qué va a pasar? ¿También los van a sacar del sistema? La administración no tiene un problema con los vendedores ambulantes. Aquí el asunto es de un riesgo que es latente y que durante mucho tiempo que no era importante. Para nosotros, toda persona que se ubique en un lugar o que cometa una actividad que genere riesgo a los otros será conducido fuera del sistema de transporte o incluso en el resto del espacio público será conducido hacia otro lugar. Aquí es muy importante recuperar la conciencia de riesgo en la ciudad, riesgo para los propios ciudadanos y para los demás conciudadanos. Sí, doctor Restrepo, para quienes no conocen, la estación Ricaurte es una estación subterránea, creería yo tal vez la única en el sistema Transmilenio. Esta mañana, ¿cómo es la situación? ¿Han podido entrar vendedores ambulantes? Porque usted hablaba hace unos minutos de elementos sobredimensionados. ¿Cuál es la situación esta mañana para los vendedores ambulantes que tenían su puesto de trabajo en esa estación? Bueno, las estaciones, la estación de Ricaurte es una estación de transferencia y tiene unos túneles que conectan varios de las vías troncales que confluyen en el punto. Por eso los corredores internos ayer cuando los ocupamos, lo que hicimos fue hacer canales de acceso para los ciudadanos sin obstáculos para que pudieran movilizarse rápidamente, tomar sus ropas rápidamente y adicionalmente no enfrentaran riesgos dentro de la estación. Esto tiene mucho que ver con el concepto de material sobredimensionado. El sistema Transmilenio, recordando que cuando surgió el sistema, uno de los principales mensajes que se decía es no pueden llevar cargas sobredimensionadas porque las cargas sobredimensionadas terminan generando riesgos en la operación de transporte. Por lo tanto, en esta estación no va a haber más acceso de cargas sobredimensionadas y adicionalmente, esto es muy importante, no va a haber ocupación porque la ocupación tiene riesgos para la operación y para la seguridad de personas. Sí, pero fíjese, quisiera poner el caso de algún vendedor ambulante que tenga por razón de su trayecto que utilizar esa estación de Ricaurte, porque viene desplazándose con su chaza, me lo imagino, doctor Restrepo, de Chapinero o de cualquier otro punto en la ciudad de Bogotá. ¿No le van a permitir el ingreso aún cuando explique que es simplemente un desplazamiento, o cómo lo van a hacer ustedes para diferenciar entre quien quiere quedarse en la estación y quien simplemente va de tránsito? Si intenta ubicarse en medio de los corredores de traslado de los pasajeros, será conducido fuera de la estación. Ok. Doctor Restrepo, pues mucha suerte en el manejo de esta crisis. Es el secretario de Seguridad en Bogotá. Una pregunta final, secretario. ¿Habrá operativos similares en otras estaciones que nos reportan oyentes tienen una presencia muy amplia de ventas ambulantes? Por ejemplo, la calle 100 con Autopista Norte. Es un deber de la administración trabajar en la disminución de los riesgos para los pasajeros y para los ciudadanos en estos espacios. Así que en la medida en que vayamos encontrando estas aglomeraciones, tendremos que generar las condiciones para recuperar el espacio para los ciudadanos. ¿Y cuál es la próxima parada, literalmente, doctor Restrepo? Todo el sistema es de nuestro interés, apreciado Néstor. No, lo que pasa es que si usted me dice dónde, eso los alerta, ¿no? Todo el sistema de transporte es de nuestro interés, apreciado Néstor. Bueno, apreciado secretario de Seguridad en Bogotá, doctor Restrepo, gracias, muy amable. Bueno, que esté muy bien. Esto quiere decir, Ricardo, vienen más operativos.